Aquí estamos, un domingo más para glorificar su nombre y más que nada para aprender cada día más de su palabra que es verdadera. Como pueden ver, como se pudieron percatar, el día de hoy pues me toca predicar a mí, me toca compartir la palabra de Dios con ustedes, mi familia en Cristo. Creo que pues ya todos me ubican y a algunos aún se les olvida mi nombre, creo, pero bueno, yo soy la hermana Dulce Guerrero, soy la tesorera de aquí de la iglesia y pues aquí estamos sirviéndola al Señor. Y bueno, hermanos, pues la verdad les comparto, creo que nerviosa ya no estoy, pero lo que sí les quiero compartir es que estoy muy contenta, estoy muy feliz, pero pues nada más no eso, sino que estoy muy honrada, porque yo creo que es una honra muy grande el que te permitan pues dar un sermón, el que te permitan compartir la palabra del Señor hacia la iglesia en donde te congregas, y creo que no nada más de esa forma aquí en el púlpito, yo creo que pues todavía tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, allá afuera, en el trabajo, en la escuela, y pues yo creo que eso es algo que todos tenemos que aprovecharlo todos los días, porque pues hay algunos lugares en los que ya no se puede hacer eso, entonces hay que aprovecharlo, hermanos. Y yo creo que pues cualquier persona que esté parada aquí igual compartiendo la palabra del Señor va a sentir lo mismo que yo, de eso estoy segura. Sin más, hermanos, vamos a comenzar. Bueno, ya les espolearon. ¿Recuerdan el nombre de la prédica? Sí, ¿recuerdas el esposo? Gracias. Pues quiero comenzar haciéndoles unas cuantas preguntas y pues contéstenselas ustedes ahí sentados, como que pónganse a pensar en las preguntas que les haré. No sé si ustedes recuerdan cómo era su vida hace 7 años, hace 10 años, el año pasado. ¿Lo recuerdan? Y pues igual otra pregunta. No sé si algunos de ustedes recuerden cómo era su vida antes de conocer a Jesús, antes de conocer el Evangelio. ¿Sí se acuerdan? O como que de repente uno dice, uy, pues la verdad sí me acuerdo, ¿verdad? Pero como que más o menos sí lo quiero compartir, como que no. Pues miren, hermanos, esta es una pregunta pues que va a tener diferentes respuestas, porque algunos de aquí yo sé que nacieron pues conociendo el Evangelio, en una familia cristiana, viviendo en una familia pues que iba a la iglesia todos los domingos, no sé, de niños, de jóvenes fueron creciendo, conociendo del Evangelio, pero no viviendo en el Evangelio. Lamentablemente me incluyo en este grupo. Y pues en algún punto de nuestra vida no llegamos a tomar el Evangelio como se debía. Y pues muchas veces desistimos de la obra que Cristo estaba haciendo en nosotros. Y nos perdimos, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo con nosotros. Hasta que regresamos y pues ya ahí pudo haber una transformación genuina, donde realmente pues conocemos de Jesús, conocemos su Evangelio y pues donde Él está continuando su obra en nosotros. Algunos otros pues ya conocieron de Jesús ya más después, a lo mejor en su adolescencia, conocieron en su pareja, se casaron, pudieron asistir a la iglesia, o ya más grandes de viejitos, o también yo creo que les pasó alguna circunstancia en su vida que hizo eso, que pues ellos pudieran transformarse, convertirse a Cristo. Y pues esos dos ejemplos son dos tipos de personas de donde nos marca mucho un antes y un después de la conversión y de poder vivir en el Evangelio, o sea, de conocer realmente en el Evangelio. Es un antes y un después. Y bueno, teniendo esto en mente, les haré otra pregunta. ¿Ustedes logran ver su antes y su después de Cristo? Sí, no, más o menos. O sea, ustedes háganse esa pregunta. ¿Hay una diferencia entre, ejemplo, la Dulce sin Cristo y la Dulce con Cristo? Hermana Jessie sin Cristo o con Cristo. Bueno, el día de hoy pues nos vamos a poder dar cuenta quién elegimos ser después de conocer a Jesús, ya que pues a lo largo de la Biblia encontramos varios ejemplos y pues no, esta mañana se los voy a mostrar. Para eso necesito que me acompañen a Lucas 17, 11, 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y si ya lo tienen, solamente levanten su manita y ahorita lo vamos a leer.
Lucas 17 del 11 al 19, por favor. Uh-huh. Ya todos lo tenemos, creo, ¿verdad? Ok, vamos a leerlo. Nos dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, antes en el tiempo de Jesús tener lepra, ¿alguien sabe qué es la lepra? ¿O han leído sobre la lepra? Bueno, es una enfermedad, es una infección que te da en la piel, pero bueno, antes en el tiempo de Jesús, tener lepra era una enfermedad terrible, o sea, era lo peor que te podía pasar, porque era considerada como una enfermedad impura y pues 100% contagiosa. Entonces, bueno, si supongamos que alguien de aquí tuviera lepra, los juntaban a todos y los ponían fuera de la ciudad, alejados de las personas sanas. Eran considerados impuros, ya que la lepra pues es una infección que genera llagas en la piel, son llagas que no sanan en días, en meses, a veces pues tarda demasiado, y pues también para identificarlos tenían que llevar ropa rasgada y descubierta para que pues los demás pudieran identificarlos y poder evitarlos para no acercarse a ellos. Y por esta misma razón nadie quería estar cerca de ellos, porque pues olían mal, te podías contagiar, y pues además de esto iban a vivir lejos, apartados de todos. Pero si se dan cuenta, a pesar de todo esto, a pesar de que olían mal, a pesar de que tenían estas llagas en el cuerpo, que habían estado, no sé, a lo mejor y meses fuera de la ciudad y de repente se encontraban a Jesús, a pesar de todo esto, Jesús tuvo misericordia de estos 10 hombres. Así como todos ellos se lo pidieron. Ellos le pidieron, Dios, Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Eran 10. Todos sin excepción fueron sanados los 10. Pero si nos regresamos ahí en su Biblia, si te regresas al versículo 16, ¿qué nos dice? Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era no. Bueno, perdón, era el 15. Pero bueno, ahí nos dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió Glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos fueron y regresaron a darle gracias a Jesús? Uno. Muchas veces, hermanos, pues la verdad es que nos ha pasado en nuestra vida que solamente pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros en el peor momento de nuestras vidas. A veces en enfermedades, si nuestra familia o alguno de nuestros familiares lo tienen que operar. A veces hay deudas que nos llegan hasta acá, igual que son deudas que nosotros nos hemos metido, no son consecuencias. Tal vez hemos tenido problemas maritales o también con la familia, y en ese momento, pues miren, en ese momento no dejamos de buscar a Dios y nos congregamos todos los domingos, participo en las actividades de la iglesia, si falta apoyo, pues mira, ahí está, yo te ayudo, ¿qué te hace falta? Porque, pues, Dios mío, ayúdame a salir de este problema. ¿Y qué creen? Que sí, que llega Él cumpliendo su promesa a sanarnos, a librarnos de esa situación que tanto nos aflige, porque día a día estamos pensando, Señor, ayúdame, me aflige esto, me aflige el otro. Y sí llega, cumpliendo su promesa que Él nos tiene para nosotros.
Pero lo lamentable de esto, hermanos, es que muchas veces cuando ya se nos arregla el problema, cuando nuestra vida ya está marchando bien, pues ya estoy bien con mi esposo, ya estoy bien con mi familia, estoy bien en mi vida porque me siento bien, porque ya no estoy llorando, porque ya no estoy triste, porque ya me sacó de ese pozo donde yo estaba pensando cosas que no, pues no me hacían bien. Así, nos vamos. Adiós. Ni siquiera, hermanos, a veces ni siquiera nos detenemos a agradecer que Dios nos libró ya de todo eso. Y seguimos nuestra vida así, normal, como si nada hubiera pasado, como si meses antes, como si años antes no hubiéramos sufrido de esos ataques, de esas cosas que nos perturbaban en nuestra mente. Pero sin en cambio, hay quienes sí regresan. Así como ese uno que pudo regresar a dar gracias y postrarse ante Jesús, a darle gloria y honra por lo que hizo en su vida, se va y vive agradecido porque pues lo sacó de ese pozo en donde estaba sufriendo. Pero bueno, amados hermanos, no solo hay dos tipos de personajes que encontramos en la Biblia que podemos elegir ser el día de hoy, después de conocer a Jesús. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿quién elige ser hasta aquí? ¿Tú quién eliges ser? El leproso agradecido que regresó a agradecerle a Jesús que pudo salir adelante gracias a él porque se dio cuenta de que lo había sanado, o uno de los 9 que nunca regresaron. ¿Quién elige ser? Hermanos, si me pueden. Bueno, hermanos, como ya les dije, ya les comenté anteriormente, la lepra, aquí podemos ver, es una imagen, ¿no? Donde pues Jesús se acerca a un leproso, pero podemos ver que pues era, o más bien es algo de lo que uno no quisiera estar cerca, ¿verdad? O sea, yo creo que alguien en su sano juicio no quisiera estar cerca de algo así, ¿o sí? ¿No, verdad? Pero bueno, la tecnología ha avanzado demasiado, la época en que vivimos, la tecnología ha avanzado y pues ya podemos ver que hay tratamientos, hay medicamentos contra eso. Si alguien padece de ello, pues ya están en lugares específicos donde pues no nos pueden contagiar, ¿no? Pero pienso que es algo similar a lo que pasamos en el tiempo de la pandemia. No sé si ustedes recuerdan cuando era el COVID, apenas igual cuando empezaba. Claramente no se compara con la lepra, no se compara nada, pero pues fue lo mismo, eran rechazados, o los que tuvimos COVID, pues igual fuimos rechazados, ¿no? Todos teníamos esa alerta de que, ay, mira, estás estornudando, ahí se está sonando la nariz, y si sospechabas que alguien estaba enfermo, mira, de lejitos así, mira, adiós, ni siquiera me voy a acercar a saludarte porque aparte de que estaba prohibido, pues mejor no acercarnos para no contagiarnos, ¿no? A lo que voy con esto, hermanos, es que tener esta enfermedad en ese tiempo era lo peor, así como en su momento fue el COVID, o sea, era lo peor tener porque te puedes morir de eso. Y como ya tenemos una idea de cómo era un leproso en esta época, mediante las imágenes que nos hizo favor el hermano de poner, acompáñenme por favor a Lucas 5 del 12 al 16. A Lucas 5 del 12 al 16. Sí, por favor. Sucedió que estando en él una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Bueno, el versículo 14 nos dice, y él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle, a Jesús, y ser sanadas de sus enfermedades.
pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Bueno, quédense ahí en ese versículo. Podemos ver claramente cómo es que Jesús solamente con tocar a este hombre leproso lo sanó. No sé si ustedes pueden imaginar cómo fue ese día para el leproso. Él iba caminando para ver al sacerdote, o sea, ya que Jesús lo había tocado y lo había sanado, él iba camino a ver al sacerdote para decirle, mira, ya estoy sano, ya no soy impuro. Él iba caminando para allá, pero pues él ya estaba limpio y todos se lo quedaban viendo. Aunque Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, no le digas que yo te sané, no se lo compartas a nadie. Solo pues le dijo, oye, ve con el sacerdote, muéstrale que ya estás limpio, para que pues el sacerdote pudiera ordenar que ya podía regresar a la comunidad a seguir conviviendo con los demás, porque pues si recuerdan estaba fuera, estaba lejos de aquí, bueno, de en ese entonces si hubiera estado lejos de aquí, ¿no? Hermanos, el leproso yo creo que ni siquiera pudo llegar al sacerdote porque todos estaban viendo que ya no estaba enfermo, que ya no era impuro. Bastó solamente con verlo, bastó solamente con su testimonio para que todas las personas supieran lo que Jesús había hecho en su vida. Él no pudo ocultarlo, hermanos, ya que todos lo conocían y sabían que él antes había estado enfermo. Y también nos dice la palabra que al ver esto, la fama de Jesús aumentaba y muchas más personas se congregaban, lo que significa que por su testimonio más y más personas se pudieron acercar a creer en Jesús, porque pues como antes veían que estaba enfermo, regresó a la ciudad, a la comunidad, y pues yo creo que, ¿qué pensarías si tú ves a alguien así? Yo creo que todos nos acercamos y le preguntamos, oye, pues, ¿quién te sanó? ¿Cómo le hiciste? ¿Quién te ayudó? Porque ayer tú estabas enfermo y nadie te quería, estabas ahí pues con tus llagas y olías mal, o sea, pues, ¿quién te ayudó? Porque bueno, no solo se sentían mal físicamente, era obvio que se sentían tristes, se sentían deprimidos porque los botaban de la ciudad, olían mal, se tenían que vestir diferente, aparte de tristes se sentían deprimidos. Y lo peor de todo es que la gente pues no los quería. Y ya cuando lo vieron, pues la gente se preguntaba, ¿cómo pudiste salir de ese pozo donde estabas? ¿Cómo fue que fuiste sanado? Hermanos, yo les voy a contar algo que me pasó hace unas semanas. Conocí a un muchacho porque pues mi esposo y yo salimos. Entonces en la plática él me preguntó si yo era cristiana, que sí. Y aún así él me comenzó a hablar de Dios. Me empezó a platicar de su vida pasada, cómo es que Dios la había salvado, cómo es que Dios había restaurado en él su vida, y también de todo en lo que él estaba metido, ya que pues tristemente me comentó que pues él estaba en las drogas y pues aún seguía batallando con eso. O sea, como que él me decía, pues es algo con lo que yo batallo siempre, pero también me decía, es que él sabía que Dios siempre le daba fuerzas para seguir, y pues que si él no hubiera conocido a Jesús, pues tristemente él se hubiera pues desvivido, que Jesús en su vida para él era lo mejor. Pero hermanos, o sea, él me hablaba con un entusiasmo tan grande, o sea, él me decía, es que yo estoy muy agradecido con Dios, y todo me estaba contando, y pues ni siquiera le dio pena, ¿no? Porque pues estábamos en un lugar público y ni siquiera le dio pena, porque pues la gente, la verdad es que si no se estaba volteando a ver como de que, ahora, estos, ¿de qué están hablando, no? Y así como que nos veían. Y pues no le dio pena hablar de esto, porque pues sinceramente yo creo que accidentalmente llegamos a escuchar una conversación y no creo que alguien esté hablando de Jesús y de lo que hizo en su vida. Bueno, a mí me ha pasado, hablan de todo menos de Jesús, ¿verdad? Pero pues él me estaba compartiendo esto. Igual me decía que pues era lo mejor que le había pasado en su vida. Y ya platicando más con él, él me decía que tiene como 2 años en el Evangelio. De hecho, ese día era jueves y él venía de su congregación. Me comentaba, no, pues es que yo voy los jueves, los domingos no puedo porque tengo que trabajar. Y pues yo le decía, no, pues qué padre, o sea, a pesar de que tiene que trabajar los domingos, él hace ese espacio en jueves saliendo de trabajo, tiene un trabajo muy pesado, la verdad,
y pues hace ese sacrificio para ir a su congregación en jueves. Me estaba compartiendo todo esto él y pues apenas lo había conocido. Y a pesar de saber él que yo ya era cristiana, pues él me seguía hablando, me seguía compartiendo. Entonces pues yo en ese momento me sentí, pues dije, creo que tal vez todos en algún momento conocemos a un desconocido y creo que ni siquiera le decimos Dios te bendiga, ¿no? Y pues obviamente fue como algo de que, uy, bueno, hay que seguir trabajando en eso y así. Pero igual yo pensé que pues si yo no hubiera sido una persona cristiana, igualmente él lo hubiera hecho. Él lo hubiera hecho con el mismo gusto, con ese entusiasmo de compartir la palabra. Hasta me regaló un libro pues acerca del Evangelio. Me regaló un libro el hermano y yo de no, pues muchas gracias, ¿no? Ahí tengo en la casa. Pero bueno, de igual forma pues yo le pude compartir lo mucho que estoy agradecida con Dios. Pudimos platicar un rato y pues yo le dije, no, pues qué padre, ¿no? O sea, a menudo no encuentras personas que quieran hablar de Jesús o cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y pues todo iba bien, pues sí te sorprende su testimonio y todo, pero no sé, ¿saben lo más triste que fue de esto? Pues que él es un muchacho que cada que se siente mal, que siente que algo va mal en su vida o se siente tentado tal vez a regresar a su vida pasada, pues él va a un retiro a ser liberado. Eso es lo más triste de esto. Me compartía pues muchas cosas. Me decía, no, pues es que Dios y esto, pero al último me decía, por eso cuando yo me siento atacado, cuando me siento mal, pues yo voy al retiro para que pues puedas ser liberado y te invito porque pues es una experiencia inolvidable donde tú conoces a Jesús cara a cara. Y yo de, Y pues miren hermanos, tal vez él no sepa muchas cosas en cuanto a doctrinas, pero él asiste a la iglesia, hace ese espacio para ir a la congregación los días jueves, aunque no sea domingo. Y pues él comparte siempre, en cada momento, lo que Dios ha hecho en su vida. Él siempre lo comparte y dice que pues Jesús fue lo mejor que le pasó en la vida, porque obviamente estaba en las drogas, pues robaba, hacía cosas que ahora él dice, gracias Dios porque ya no hago eso, ya me sacaste de ahí. Así como el leproso, hermanos, bastó solamente con su testimonio para que todos vieran cómo fue cambiado. Y pues por ejemplo este hermano lo comparte y de esa forma pues se evangeliza. Yo creo que muchas personas en el pasado lo han de haber conocido en la forma de cómo era, pues no sé, un adicto. Igual nadie se quería acercar con él porque pues robaba o no sé, a lo mejor los podía meter en problemas. Pero simplemente ahora que ya lo ven, Dios lo pudo renovar, lo pudo transformar y con su simple testimonio que las personas lo ven, pues obviamente yo creo que también le preguntan, oye, pues ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó en tu vida? Y siempre, muchas veces con tu mismo testimonio, pues basta. Recuerden, hermanos, que pues un alma rescatada da fruto siempre, para que las personas les puedan preguntar, oye, ¿cómo es que ya no estás pasando por este problema? Si yo te veía bien afligida, bien afligido, pues ¿cómo fue que cambió tu vida? ¿Cómo saliste adelante? Pues la verdad es que yo sí te veía bien deprimido, pues siempre que te veía estabas deprimido, estabas llorando, buscabas ayuda y acá y así. Y si estaban en malos pasos, pues también te preguntan. Hermanos, ¿alguien te ha preguntado lo mismo en tu vida? ¿Eres parte de las personas que dan fruto siempre? Que alguien pueda decirte, oye, ¿qué crees que ya cambiaste? Ya no eres tan enojón. O ya no eres tan enojona, o como que ya no haces corajes, o ya no estás triste siempre. O ya me respondes mejor. ¿Alguien se ha acercado a ustedes y les ha preguntado eso? ¿Tú compartes el agradecimiento que tienes hacia Dios? ¿Quién eligen ser hoy, hermanos? El leproso que sí dio gracias, los otros 9 que nunca regresaron, o que con tu mismo testimonio la gente pueda verte
y pues ellos mismos se pregunten que Jesús ha sido el que ha cambiado tu vida. ¿Ustedes qué creen que necesitamos para poder entregar en agradecimiento nuestra vida a Dios? Bueno, para eso vamos a Marcos 12, 41 al 44. Gracias, Aileen. Bueno, en ese entonces, aquí dice, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En ese entonces era una moneda de cobre, era de valor mínimo, y en ese tiempo pues circulaban. La viuda pues dio todo. Lo que trato de decirles con este versículo, hermanos, no es que demos mucho apoyo económico a la iglesia o que demos todo y darlo y que nos quedemos sin nada. Ese no es el punto, iglesia, sino que entreguemos todo de nosotros en la obra del Señor, que podamos seguir viviendo para el Señor en agradecimiento, como Él nos rescató de donde estábamos, que no demos lo que nos sobre de tiempo, o lo que nos sobre de ganas, o lo que nos sobre de cuando pueda. Y pues la verdad, pues hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, mejor voy el otro. No, hermanos, o sea, no nada más es cuando quieramos, cuando se nos plazca, porque no creo que Dios nos haya sanado del alma con el amor que le haya sobrado. No creo que Dios haya dicho, pues, mira, me sobra este amor y con eso te sano. No, hermanos. Él no nos sanó del alma con un amor que le sobró para nosotros, porque Él nos amó desde el principio y nos sigue amando, no de momentos. ¿Quién elige ser después de conocer a Jesús? Como cristianos, debemos vivir enteramente agradecidos con Dios, siempre buscando llegar a ser inspiración hacia otros de cómo es una vida después de conocer a Jesús. Pero, ¿cómo es que vive un cristiano agradecido? ¿Tú cómo vives si eres un cristiano agradecido? Bueno, iglesia, otro ejemplo que les quiero poner, pues yo creo que todos sabemos quién fue Saulo de Tarso, ¿verdad? A ver, ¿quién fue? Bueno, si no lo sabes, Saulo de Tarso odiaba a los cristianos. Él perseguía a los cristianos y los mataba, nada más porque creían en Jesús. Pero uno de esos tantos días en los que él tenía, pues obviamente los cazaba, los ponía como en un transporte o algo así, para llevarlos uno de esos tantos días en los que él iba a hacer lo posible por esto, pues Jesús le habló a Saulo. Nos dicen, si pueden buscar Hechos 9 del 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Ok, lo leemos. Nos dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Después de esto, Jesús le mostró cómo es que él iba a ser cambiado, porque
O sea, Saulo perseguía a cristianos. Y en esa misma tarde, noche, no sé qué era, pero Jesús le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto si yo soy Jesús, a quien tú persigues? Más adelante en el versículo 16 nos dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Antes de esto, pues, cuando Jesús le habló, él se había quedado ciego, o sea, se había quedado ciego por unos días. Pero para cuando Saulo pudo recobrar la vista, gracias a la ayuda del discípulo Ananías, pues durante todo este tiempo él ya sabía que, pues él ya había sido transformado y también ya sabía que al compartir el Evangelio, también iba a padecer el Evangelio, iba a sufrir en el Evangelio. Cuando Saulo supo esto, pues él no dijo que ya no quería ser transformado, que eso ya no valía la pena, pues él no dijo esto. Al contrario, él pues fue regresada a su vista y él comenzó proclamando el nombre de Jesús, proclamando la misericordia que él había tenido en él. Después de esto, él pudo tener otro nombre, se llamó Pablo. Yo creo que ahí ya lo ubican, porque él antes mataba a cristianos, pero gracias a Dios, a Jesucristo que lo cambió, pudo tener un nuevo nombre, que ahora fue Pablo, y comenzó a predicar del Evangelio. Él comenzó a predicar el Evangelio pues al pueblo judío y a todo el mundo. Él hizo muchos viajes y a pesar de que estuvo cerca de la muerte varias veces, también naufragó, estuvo en la cárcel y ahora él hacía todo lo posible para que la gente conociera de Jesús. Entregó todo, él entregó todo hasta su vida, porque Pablo lo decapitaron por predicar del Evangelio. Podemos ver que hasta el día de hoy la vida de Pablo sigue inspirando a miles de cristianos en la Biblia, porque tú a veces yo creo que todos leemos la Biblia, ¿no? Si leemos la Biblia, muchas veces ubicamos a Pablo como que, no, pues él dice este versículo, las palabras de Pablo tienen muchos versículos famosos y muchas veces los ocupamos para mal, ¿no? O bueno, los ocupan. Pero a lo que voy, hermanos, es que él hasta el día de hoy, su vida sigue inspirando a los cristianos, sigue inspirando a miles de cristianos. ¿Puedes creer que desde hace muchos años él padeció el Evangelio y ahora su vida sirve de inspiración? ¿Te imaginas cómo ha de ser eso? ¿Cómo fue su vida que hasta el último punto de su vivir haya sido decapitado y él jamás, ya de ahí que pudo conocer a Jesús, pues no lo negó? Él siguió y avanzó y trabajó para Dios. Hermano, ¿quién elige ser tú después de conocer a Jesús? No sé si quieres ser alguien que se olvida de Jesús como esos 9 leprosos que no regresaron ni siquiera a darle gracias a Dios. ¿O quieres ser alguien agradecido como ese uno que llegó? ¿O alguien que dé todo para la obra de Dios? ¿Quieres ser alguien que conoce y agradece? ¿O quieres ser alguien que padece e inspira, como la vida de Pablo? ¿Quién elige ser hoy, hermanos? Por último, hermanos, acompáñenme a Salmos 40, del 1 al 3. Gracias. Hermanos, no sé si ustedes, como al inicio les pregunté, ¿recuerdan cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Yo sé que nosotros hemos tenido
varias complicaciones a lo largo de nuestra vida y la verdad es que yo sí puedo describirlo como un lugar oscuro, un hoyo profundo, como lo dice Salmos, un pozo. Hermanos, yo te pregunto hoy, ¿recuerdas ese pozo de donde Dios te sacó? ¿Recuerdas cómo vivías antes? Medítalo. Como me escucharon decir, hermanos, al inicio, yo estoy tan agradecida de estar el día de hoy compartiendo todo esto con ustedes, porque yo al responder la pregunta de cómo era mi vida antes del Evangelio, solo puedo responder que era igual que un pozo. Era muy hondo y oscuro. Y lleno de pensamientos que no podía controlar. Y que si yo no hubiera conocido a Jesús, yo no sé dónde estuviera el día de hoy. Desde ese momento, hermanos, puedo decirles que yo vivo una plenitud en Cristo. Vivo una plenitud en Dios, porque Él pudo transformar mi mente, pudo renovar mis pensamientos, y el día de hoy pues estoy agradecida por eso. Iglesia, esta mañana yo los invito a que tú puedas decirle a Dios cuánto es que tú estás agradecido con Él, que puedas recordar de dónde Él te sacó, cómo es que Él sanó tu alma. A veces yo sé que tenemos enfermedades físicas, pero siempre creo que lo hemos hablado aquí en la iglesia, yo creo que es mejor siempre tener un alma sana que un cuerpo sano. No es fácil, y es fácil decirlo, pero yo creo firmemente que siempre tenemos que estar agradecidos por cómo es que es nuestra vida ahora, que no vuelvamos atrás y siempre tener presente de dónde nos sacó Jesús, cómo es que podemos vivir el Evangelio, cómo nos ha ido transformando, cómo es que renovó nuestros pensamientos. Porque no sé si ustedes lo piensan, hermanos, pero algo que a mí se me hace sorprendente e increíble que hace Dios en nuestra vida es cómo es que puede renovar todo de nosotros, renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, poder vivir en el Evangelio, poder ser esa inspiración que otras personas necesitan. Incluso los hermanos que ya están congregándose, que no están viviendo, que no están padeciendo el Evangelio, creo que nosotros debemos ser ese ejemplo para ellos. Debemos ser esa inspiración para ellos y para las personas inconversas. Yo te invito a que este día, esta mañana, pues tú seas agradecido, hermano, que no se te olvide de dónde te sacó. Y poder decirle en agradecimiento que no solo quisimos conocer de Él, sino queremos padecer, inspirar a demás personas con nuestra vida, así como lo hizo Pablo.